No se escucha el sol. Ya estoy ingresando a todos los que faltan un ratito para esperar, ¿ya? Creo que ya ingresaron. Voy a... ya. Hasta que se recupere el sistema en lo que es la CIA, que se me acaba de colgar, vamos a estar avanzando, ¿ya? Para llamarles después la lista. Van a disculpar. Entonces, aquí. Bueno. La anterior clase, espérenme un ratito. Ya. Ahorita vamos a comenzar con esta parte. Entonces, la anterior clase habíamos quedado en lo que es los medios de unión, que dijimos que la articulación de codos se conforma de tres medios. ¿Cuáles son? La parte inferior del húmero, lo que corresponde a la parte superior del radio y lo que corresponde a la parte superior del cúbito. Las distintas formas de uniones van a ir a conformar dos tipos de subarticulaciones, pero los tres huesos conforman lo que es la articulación diartrósica. Entonces, ¿cuáles son los dos subtipos de articulaciones que dijimos en la anterior clase? Son la articulación troclear y la articulación condil, ¿cierto? Entonces, estas dos van a ir a conformar, uno por la composición de la articulación húmero-cubital y otro con la húmero-radial. Dependiendo la forma que tienen una semicóncava y una convexa, las superficies de las uniones articulares nos van a permitir los rangos de movimiento de la flexión y la extensión a nivel de la articulación del codo. Entonces, vamos a ir haciendo un ratito, si siguen en espera, no. Ingresaron todos. Vamos a ir bajando más a la zona inferior, recalcando lo que habíamos avanzado en la anterior clase. Entonces, vamos a ir viendo lo que a nivel del artículo. Un rato. En esta parte que vimos la conformidad, dijimos que a nivel de la articulación se va a conformar con los ligamentos que van a brindar lo que es la estabilidad articular.
A nivel de la estabilidad articular, aquí en esta imagen, podemos ver los ligamentos que dan la estabilidad en la parte lateral interna y en la parte lateral externa. También dijimos que la conformación lo realiza el ligamento anular, que lo une lo que es la parte de la superficie articular entre lo que es el radio y el hueso del cúbito, a nivel de la articulación del codo. A nivel de la articulación del codo dijimos que hay ligamentos anteriores, medios y posteriores, y ligamentos colateral interno y ligamento colateral externo, que van a brindar la estabilidad dependiendo. El ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo a nivel de la superficie articular nos van a brindar lo que es la estabilidad articular. Entonces, para que lo vean un poquito más detallado, les voy a compartir otra imagen. Acá. Ya, un ratito vamos a ir admitiendo a los que faltan todavía. Entonces, observando en esta parte, en esta imagen, espera. Observando a nivel de la biomecánica, lo que es el hombro, a nivel del codo, vamos a observar sus funciones. ¿Cuál es la función y cuál es la estructura de la mecánica a nivel del hombro? Ya hemos visto la parte anatómica, las uniones articulares, dependiendo el origen y la inserción. Van a disculpar un ratito, van a seguir admitiendo, que siguen ingresando. Ya. Aquí vamos a ir viendo lo que es a nivel de lo que es la cadena. ¿Qué funciones cumple lo que es la mecánica, la biomecánica a nivel del codo? Aproxima y separa lo que es el brazo, interviene en la posición de la mano. ¿Cuáles son las propiedades? Nos da la movilidad y la estabilidad. ¿Cómo adquirimos la movilidad? Depende. No se ve completa la diapositiva. A ver. Vamos a disminuir el tamaño para ver si la pueden ver. ¿Ahora sí la observan? ¿La pueden ver? Un poquito menos, dice. A ver. Sale de mitad de funciones. ¿Y ahí? ¿Ya lo ven? Sí, ahí ya sale. Bueno, entonces, la mecánica, la biomecánica a nivel del codo, vamos a ver lo que es la aproximación y separación del brazo. ¿Qué nos indica? En la aproximación y la separación del brazo, ¿en qué nos vamos a basar? 1. Cuando realizamos el patrón de la flexión y el patrón de la extensión del brazo. 2. La intervención de la posición de la mano también cumple un factor muy importante. Después, la adaptación se va a dar por las funciones, la estructura y las propiedades que van a ir conformando la mecánica del codo. En la mecánica del codo vamos a observar lo que es la movilidad, la estabilidad, la estructura. Las estructuras van a ser las uniones epifisiarias a nivel del húmero, el epífisis y en la parte superior del cúbito y el radio. Y dependiendo de esto, vamos a ir viendo lo que es la mecánica. Esperen un ratito, vamos a ir enviándole acá. Ya. Las características estructurales de la superficie de las articulaciones. En las características estructurales de la superficie de las articulaciones nos vamos a pasar en la función que va a cumplir, las propiedades que nos va a brindar la movilidad, la estabilidad a nivel articular. ¿Quiénes nos permiten la movilidad? Son los músculos que van a conformar las acciones a nivel de la articulación de codo. Son los músculos de donde se van a originar
a donde se van a insertar, que nos van a permitir lo que es los movimientos articulares. Entonces, ¿quiénes nos van a brindar la estabilidad? ¿Quiénes son los ligamentos que conforman la articulación del codo? ¿Se acuerdan? Ligamento de Cuse, ligamento húmero radial, húmero radial posterior. Ya. Tenemos el ligamento en la vista anterior, en las uniones a nivel de las articulaciones que vamos a ir viendo. Sí, dependiendo la terminología y la ubicación, vamos a ir viendo que a nivel de las uniones, sea en una vista lateral o en una vista antero-posterior, va a variar. Ejemplo, aquí podemos ver la unión. Aquí se encuentra el ligamento anular, que dijimos que envuelve a lo que es el hueso del radio, donde se va a corresponder a la articulación de lo que es la articulación del codo. Entonces, los ligamentos anteriores van a sobrepasar en esta superficie, cerca de la articulación. Va a emerger a nivel de lo que es el hueso del húmero y se va a insertar a nivel del cúbito. Otra rama anterior, la media, va a emerger de la parte anterior, se va a insertar en la parte de la unión entre el radio y el cúbito, cerca de lo que es el ligamento anular. Y la posterior, por la zona posterior, que va a unirse el hueso, la parte inferior del hueso del húmero con lo que es el olecranón. Estas superficies nos van a brindar lo que es la estabilidad, y en las partes laterales, igual que en la articulación de rodilla, tenemos los ligamentos contralaterales, el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno, que nos van a brindar la estabilidad en ambos lados. Entonces, esta conformación de estos ligamentos nos va a brindar la estabilidad a nivel articular. Al brindarnos la estabilidad, nos va a permitir un rango de movimiento. Por el tipo de las uniones óseas que se observa aquí y las carillas articulares. ¿Sí? Dicen, ¿se escucha? Sí, ¿qué pasó? Casi no se entiende, hay un micrófono que está ahí, se escucha doble, no se escucha muy bien. No le entendí lo de los ligamentos, porque entre dos se escuchaba. Ya, ahora sí, vamos, ya he ido revisando. Ya, la parte que no me entendió de las uniones articulares, me dice. Ya, como decíamos, en esta zona articular, vamos a observar el ligamento anular que va a envolver, que emerge de lo que es el cúbito y va a envolver a lo que es la superficie ósea del radio y que nos va a brindar la estabilidad articular. Otros medios de unión a nivel óseo. Tenemos la conformación de los que van a conformar la articulación del codo. ¿Cuáles son? La parte inferior del hueso del húmero, la parte superior del hueso del cúbito y la parte superior del hueso del radio. En las uniones, en una vista tanto anterior como posterior, en los medios de unión, en la vista posterior vamos a encontrar el ligamento posterior de la articulación del codo, y en la parte anterior vamos a encontrar el ligamento anterior que va a emerger de la superficie del hueso del húmero y se va a insertar en el hueso del cúbito. Y el hueso medial que va a emerger de la parte anterior y que se va a insertar entre la superficie de la que es el hueso del cúbito y del radio, que van a ir a conformar lo que es la superficie articular, la que es radio cubital proximal, que está envuelto por el ligamento anular. Después, igual que en la articulación de rodilla, tenemos los ligamentos lateral externo y el ligamento lateral interno.
Entonces, el ligamento lateral externo, tomando en cuenta las superficies articulares que nosotros tenemos, tengan en cuenta, aquí observen, todos tienen su codo, tienen la parte lateral externa y la parte lateral interna, los cóndilos, ¿no es cierto? Uno que se denomina epitróclea y otro epicóndilo. Los ligamentos que van a emerger de la superficie contralateral externa del húmero y se van a insertar a lo que es el hueso del radio, va a corresponder al ligamento lateral externo. Y lo que se va a emerger de lo que es la parte inferior del húmero y se va a insertar en lo que es el cúbito, nos va a determinar lo que es el ligamento lateral interno. Como son ligamentos laterales que se encuentran en la superficie articular, nos va a brindar lo que es la estabilidad de la articulación, permitiéndonos que no haya un cizallamiento lateral. Por eso podemos realizar a nivel del antebrazo, por la estabilidad que nos brinda los ligamentos, lo que es la pronación y lo que es la supinación. Entonces, el ligamento posterior que se va a emerger, van a disculpar, siguen ingresando, va a emerger de lo que es el hueso del húmero y se va a insertar a nivel del olecranon, que es esta superficie, como el pico del oro que lo conocen, a nivel de la carilla del cúbito, en la zona rugosa, en la parte posterior, como se observa aquí en esta imagen, nos va a permitir y nos va a brindar la estabilidad a nivel posterior. Entonces, hay ligamentos anteriores, posteriores y laterales que nos van a brindar una estabilidad en la articulación. Entonces, los ligamentos anteroposteriores nos van a permitir la estabilidad en una sobrecarga que puedan ejercer para que se produzca una fractura o una luxación a nivel de las superficies articulares. Y los ligamentos laterales para las luxaciones o el desplazamiento óseo lateral. Entonces, tenemos en cuenta que a nivel de las articulaciones que nos permiten, nos brindan la estabilidad articular para que completemos el rango del movimiento. ¿Cuánto es el rango de movimiento de la articulación húmero-cubital y húmero-radial? ¿Qué movimientos realizan, chicos? Flexo-extensión. Ya, flexo-extensión, un movimiento de balanceo. En ese movimiento de balanceo que realiza la flexo-extensión, nos permite un rango de 145 grados de desplazamiento, tanto en la aproximación del segmento o en la separación del segmento. Entonces, ¿cuáles son los medios de unión ligamentaria a nivel de la articulación húmero-cubital y húmero-radial que acabamos de mencionar? Ligamentos anulares. Ya. El ligamento anular, después. Ligamento posterior. Ya. ¿Qué más? Medial y anterior. Muy bien. Y los ligamentos lateral interno y el ligamento lateral externo. Entonces, de la conformación de la parte anterior, de la parte posterior y la parte lateral nos va a brindar una estabilidad conjunta en el movimiento articular que vayamos a realizar. Hasta aquí ya se entiende la mecánica del movimiento a nivel de la articulación del codo, ¿no es cierto? Siempre se tiene que tomar en cuenta el tipo de articulación diartrósica y el subtipo de articulación. Aquí podemos ver las carillas articulares a nivel del cóndilo y la epitróclea, la superficie articular a nivel del hueso del húmero. Y también vemos las carillas articulares que corresponden al hueso del cúbito y el hueso del radio, que una tiene una superficie cóncava y otra superficie convexa, semiesférica, donde se va a articular lo que es el radio, y en la otra, que es el pico del oro, que nos va a delimitar el movimiento articular.
En caso que vayamos viendo, esto generalmente a nivel de estas son las características estructurales de la articulación del codo. Es el conocimiento anatómico de las superficies que van a determinar el tipo y el subtipo. Si tiene superficies convexas, semicóncavas, que nos van a delimitar el grado de movimiento o el desplazamiento, el eje y el plano. La mecánica, ¿cómo lo realiza? Por las contracciones musculares, teniendo en cuenta que cerca de la articulación en una zona proximal y una zona distal nos van a permitir el movimiento de la flexo-extensión o la contracción muscular. La mecánica. En la mecánica es cómo se va a realizar esta acción en una actividad cotidiana. El simple hecho de agarrar un yurex que tengan a mano, que está a una distancia determinada, nosotros agarramos el objeto y hacemos un movimiento de acercamiento de un patrón flexor a nivel de la articulación del codo. Al hacer este movimiento mecánico de flexión en una posición neutra, determinamos el grado del movimiento que van a ser de 145 y la composición a nivel del antebrazo al realizar el movimiento de posición neutra o pronación por la acción de agarre. Entonces, esa es la mecánica. En la biomecánica del codo se analizan las estructuras que la van a conformar, qué rango o parámetros de movimiento tenemos que tener en cuenta y qué nos va a permitir realizar. Teniendo en cuenta todo este conjunto, vamos a ir viendo los grados de movimiento que generalmente van a variar de autor a autor, va a variar, que unos determinan que va de 0 a 140 grados, en otros libros va a determinar que va de 0 a 145 grados, y otros, dependiendo la ubicación y la forma, van a tener distintos parámetros. En esta imagen podemos ver a nivel de lo que es la tróclea y la cavidad sigmoidea, que nos dice que van a abarcar en movimientos de rotación de unos menos de 190 grados. Puede en movimientos rotatorios que nos va a permitir a nivel de la cavidad sigmoidea es para hacer los movimientos de la pronosupinación. Dependiendo, tomando en cuenta lo que es las zonas articulares, radio cubital proximal o superior, o la radio cubital inferior, que va a estar cerca de la articulación de muñeca. A ver, acá. Como vemos aquí en estas vistas laterales de la articulación del codo, vemos las uniones óseas y no vemos las uniones ligamentarias. Aquí se está analizando la forma que tiene lo que es el pico del loro a nivel del hueso del cúbito y la carilla articular o la cabeza articular del radio, donde se va a articular y van a ir a conformar lo que es la articulación húmero radial y húmero cubital. Por la forma que tienen las densidades óseas, que es como un pico del loro, nos va a determinar que esta es una articulación. La húmero cubital, ¿qué dijimos? ¿Qué tipo de articulación es? A ver, para lobos. Húmero cubital. La húmero cubital. ¿Qué tipo de articulación es? Diartrósica. ¿Qué subtipo de articulación es? Troclear o condilo. ¿Cuál es? ¿Qué subtipo de articulación es? Troclear. Troclear, muy bien, lo que es la húmero cubital. Y lo que es la húmero radial, ¿qué tipo de articulación es? Condilea. Bien, exacto. ¿Por qué? Si observan a nivel de las superficies articulares en esta imagen, una es más cóncava y más convexa que la otra superficie. Ejemplo, la superficie articular a nivel del húmero y radio, si ven, una superficie es cóncava mientras la otra es semiconvexa. Entonces las superficies se determinan por la forma de las densidades óseas que van a ir a conformar las articulaciones.
Entonces, a nivel del codo que nos permite el patrón del movimiento flexor y extensor, va a ser determinado por 3 articulaciones en sí. Lo que es la húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital. La radio cubital superior y la radio cubital proximal, ¿qué tipo de articulación dijimos que era la anterior clase? A ver, para... Bien, ahora sí estamos viendo bien. Entonces, teniendo en cuenta todos estos detalles, que el tipo y el subtipo de articulación, vamos a ir avanzando un poquito más allá. Entonces, No escuché. ya, en la estructura, a nivel de lo que es la paleta, a nivel del húmero, vamos a ver estas superficies óseas. En las uniones vamos a ver que hay unas superficies cóncavas que nos van a permitir lo que es el rango de movimiento de los 145 grados de desplazamiento. Aquí son como un tipo poleas en las cuales van a hacer los movimientos en un rango, en un eje y en un plano determinado. Dependiendo del plano o el desplazamiento, nosotros vamos a poder realizar de 30 grados, 40 grados, hasta completar los 145 grados. Tienen que tener en cuenta, para hacer los 145, tanto los músculos agonistas como los músculos antagonistas, tienen que tener la misma cantidad de fuerza o contracción. Va a haber casos en la biomecánica que hay inestabilidades articulares que se pueden deber a lesiones a nivel tendinoso o lesiones de primer grado, segundo grado o un tercer grado que van a delimitar el rango normal. El rango normal del movimiento articular del codo es de 145 grados, que nosotros estamos tomando ese parámetro. Entonces, para optimizar el material, mejorar la movilidad a nivel de las masas musculares, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Analizar los rangos de movimiento y las acciones musculares determinadas. Van a disculpar, creo que falta alguien ingresar. No, estamos yendo bien. Entonces, aquí vamos a ver las características estructurales. Entonces, nos debemos a la forma de la superficie del cartílago articular. Tenemos que tomar en cuenta la forma de la superficie del cartílago articular y en base a esa superficie nosotros vamos a ir analizando el grado de movimiento. Aquí podemos ver, dependiendo el eje a nivel articular, el movimiento que nos va a permitir va a ser en un solo plano el desplazamiento, porque presenta una superficie cóncava y una superficie semiconvexa. Las articulaciones radiocubitales. La articulación radiocubital proximal vamos a ver en esta superficie. Ya. Entonces, a nivel del antebrazo, ¿qué medios de unión dijimos que tienen? En la parte radiocubital proximal tenemos el ligamento anular. A nivel entre la zona diaficiaria de ambos huesos, del radio y del cúbito, tenemos este ligamento interóseo. Después, en la parte distal, en la radiocubital distal, en la articulación, tenemos los ligamentos, ligamento anterior, ligamento posterior, que nos brinda la estabilidad articular. Este ligamento interóseo es el más importante a nivel de la articulación del antebrazo, porque ese ligamento interóseo, gracias a ese ligamento, podemos realizar lo que son los movimientos de la pronosupinación. Son los que mayor estabilidad nos van a brindar a nivel de la zona diaficiaria del hueso. Cuando nos referimos a la zona diaficiaria del hueso, nos referimos a la zona media del hueso compacto, ¿no es cierto?, que por la dirección de las fibras solamente nos va a delimitar en movimientos de pronosupinación. Y por los medios de unión en la parte superior de la radiocubital y en la parte inferior de la radiocubital nos van a permitir solamente los movimientos de rotación. Teniendo en cuenta los medios de unión,
y los medios de rotación que van a ser en su eje. Aquí podemos ver más desglosado a nivel de la radio cubital el ligamento anular, separado lo que es el hueso de la carilla articular del codo y la carilla articular del radio. Y vemos los ligamentos emergentes que van a ir a conformar el ligamento anterior de la articulación de codo y el ligamento posterior de la articulación del codo y el ligamento medio. También vemos estas superficies articulares en un corte transversal, en una vista anterior y lateral y una corte axial, en la cual vamos a observar solamente desde una zona superior lo que son las carillas articulares. En la radio cubital inferior, dependiendo la forma articular que estamos observando, nos va a delimitar lo que es complementando la pronación y la supinación con los movimientos de flexión de muñeca y extensión de muñeca. Porque al realizar la pronosupinación nos va a acompañar el movimiento de la flexión al hacer la pronación de antebrazo, y cuando realizamos la extensión nos va a acompañar en el movimiento de supinación. En esta parte, en estas superficies articulares. Entonces, teniendo a nivel de lo que es la articulación del codo, vamos a ver que hay fuerzas vascularizadas que nos van a permitir a nivel de antebrazo lo que son las rotaciones, la pronosupinación y las compresiones de tracción. En estas superficies articulares, como podemos observar, vemos la forma de los cóndilos, la superficie del radio a nivel del pico del loro, a nivel del cúbito, y el cóndilo, que van a ir a conformar la articulación. La estabilidad, como dijimos, lo van a dar los ligamentos. ¿Qué función cumplen los ligamentos? Coaptadoras. La palabra coaptadora significa que mantienen en estabilidad la superficie, no permiten el cizallamiento de la articulación y lo que nos va a permitir el movimiento en un solo rango. Aquí podemos ver en esta imagen a nivel óseo que nos brinda la estabilidad tanto los ligamentos colaterales internos como los colaterales externos, los ligamentos posteriores y los ligamentos anteriores. También nos brinda la estabilidad tanto antero-posterior y lateral, tanto lateral interno como lateral externo. Pero también nos permite el movimiento. A nivel del movimiento nos va a permitir en posiciones de flexo-extensión. Y a nivel del antebrazo nos va a permitir la pronosupinación. Aquí en esta imagen también podemos observar lo que son los medios de unión a nivel de la articulación del codo. Vemos la parte inferior del húmero, la parte superior del radio, la parte superior del cúbito. Las uniones ligamentarias, ligamento anterior, ligamento medio y el ligamento anular que va a envolver a lo que es el hueso del radio. Y los ligamentos posteriores y los ligamentos laterales, lateral interno, lateral externo, que nos brinda la estabilidad articular. Como se observa en esta imagen, es como un tipo pivote que se va a observar, que va a estar anclado a una superficie articular, lo que nos va a delimitar solamente en un eje y un plano de movimiento. Entonces, ahora, ¿cómo viene la funcionalidad? La estabilidad, como se observa aquí, dependiendo de las uniones ligamentarias, nos brindará ante de la zona posterior a la anterior y los que no se escucha nada. A ver, ¿se escucha ahora? Sí, recién. Ya, van a disculpar. Entonces, los ligamentos decíamos que están conformados en la vista anterior, hay el ligamento anterior, posterior, medial, el ligamento lateral interno, lateral externo y el ligamento anular, que van a ir a conformar lo que es la estabilidad de la articulación del codo. Entonces, ¿qué función, cómo lo van a estabilizar? ¿Cómo lo van a
movilizar la articulación del codo. ¿De qué forma? Por las contracciones. Tengan en cuenta que los ligamentos son superficies elásticas que se estiran hasta su máxima contracción a nivel de las fibrillas ligamentarias y que retornan a su estado normal. En caso que se presente una lesión o una ruptura a nivel ligamentaria, ¿qué tipo de lesiones van a presentar? Rupturas microfibrilares, que nos indica que hay rupturas en la conformación de los ligamentos que pueden producir hematomas, pueden producir un poco de dolor e inflamación y disminuir un rango muy pequeño de movimiento articular. Si se presentara una lesión de segundo grado, que es una ruptura parcial a nivel ligamentario, ustedes tienen que analizar mediante la palpación, inspección de la zona articular para ubicar dónde se va a encontrar la lesión. Y mediante un examen complementario, que es las imágenes de ultrasonido, en un corte longitudinal para determinar el punto de gatillo y determinar el grado de la lesión. Pero ya nos están saliendo otro punto. Entonces, aquí la tracción de la longitud. Tengan en cuenta que los ligamentos de la zona anterior y posterior son unas fibras delgadas que nos van a brindar la estabilidad. El ligamento medial a nivel de la articulación del codo nos va a brindar, porque las fibras son más engrosadas, el grosor más o menos va a variar de un centímetro y medio, son fibras cortas que permiten un rango limitado de la contracción, que brinda mayor estabilidad en la zona media de la articulación del codo. Y los ligamentos colateral interno y colateral externo, que van a brindar la estabilidad a nivel de la articulación del codo, evitando el desplazamiento lateral, sea de lo que es el hueso del radio o el hueso del cúbito. Analizando, cuando hay un desplazamiento de una superficie sobre otra, se llama subluxación cuando se desplaza fuera de su posición original. Y luxación cuando se desplaza completamente de la superficie articular. Esto generalmente se va a producir por una sobrecarga externa o un movimiento o un incidente traumático. O también se puede, por un incidente traumático, se puede producir lo que se llaman las fracturas, fisuras a nivel de las superficies óseas. En la cinemática, ¿qué tomamos en cuenta en las actividades de vida diaria? ¿Cómo podemos introducir el movimiento de la articulación del codo en la flexoextensión? ¿En qué actividades podemos poner los movimientos de la flexoextensión, la pronosupinación? Ustedes como estudiantes, cuando alzan una mochila, el solamente hecho de alzar